Bueno, entonces voy a continuar explicando los ejercicios de esta parte de las declaraciones de flujo de control en JavaScript. Eh, ya había realizado algunos ejercicios con respecto al la declaración if, bueno, el operador ternario if, else, también sobre if, else y el else if en esa parte, y había pausado en esta parte del bucle while. Entonces pues la instrucción while lo que crea es un bucle que se ejecuta en un bloque siempre que una condición se evalúe como verdadera. Entonces, para hacer un ejemplo, vamos a crear una variable counter que la inicializamos en 0 y vamos a crear entonces el bucle while. En esta parte pues aquí está esperando que le agreguemos la condición, y si es verdadera pues se va a ejecutar todo lo que está dentro de los corchetes. Así que llamamos aquí a counter, le podemos colocar counter menor o igual a 5. Entonces vamos a simplemente pues imprimir esa counter, esa variable, pero tenemos que incrementar al balón de counter con, por ejemplo, el operador unitario más de incremento, porque si no no va a salir del bucle, no llegará a esa condición falsa para que pueda terminar el ciclo. Entonces si lo guardamos ahí y ejecutamos el ejercicio 5, entonces vamos a ver que está iterando sobre la variable de counter, incrementándole en 1, 2, 3, 4, 5, finaliza ahí. Sí, una vez que esta condición sea falsa, pues ya finaliza el bucle, termina. Entonces si por ejemplo iniciamos el counter en 1, entonces vamos a ver que va a empezar desde el conteo del ciclo de 1, va a terminar en 5. Si cambiamos por ejemplo a 9K, guardamos, volvemos a ejecutar hasta terminar, vemos que va a llegar hasta 9 y va a iniciar desde 1. Entonces básicamente ese sería el ejemplo más sencillo para explicar el bucle while. Podemos hacer otro ejemplo. Entonces vamos a realizar por ejemplo una suma de varios números. Entonces vamos a crear una variable sum que va a ser inicializada en 0 y vamos a crear nuestro bucle while y vamos a evaluar un número, a tomar un número, pero un número aleatorio. Entonces por acá ya en esta parte he creado un número aleatorio que llega hasta 20. Entonces voy a tomar esta variable, pero bueno, aquí la tengo definida como una constante, entonces vamos a cambiarla a left para que sea una variable. Sí, entonces aquí está esperando la condición. Vamos a agregarle el número random, que es el número aleatorio, mayor o igual a 3 por ejemplo, y acá adentro vamos a colocar la suma entonces de más igual, ¿sí?, que va a incrementar ese número aleatorio, y lo vamos a mostrar nuevamente también en la consola, el random. Pero entonces vamos a redeclarar ese número aleatorio
igual que arriba le colocamos el mat.floor que nos permitirá redondear ese número, y el mat.random que ya concretamente nos botará otro nuevo número aleatorio, y le definimos que sea por 15 como ejemplo para que sea el máximo de 15. Entonces si guardamos y ejecutamos acá, vemos que está dando la suma de 13 y bueno, dice que el nuevo número asignado es el 2. Entonces vamos a ver ese número aleatorio antes de que lo ejecuten el bucle. Para eso podemos mostrar un log empezando aquí, número aleatorio, ¿no? Entonces podemos a mostrar acá la variable del número aleatorio antes de que pase por el bucle. Pero acá también necesitamos ver en la consola el resultado de la suma. Entonces igualmente vamos a ver el resultado de la suma es, y vamos a mostrar en nuestras llaves el resultado de la suma, de cómo quedó la suma, para ver más fácilmente cómo está realizando el bucle. Entonces dice que el número aleatorio es 6. El número de repetición de aquí sería 6, 6, 0. Vamos a ejecutar de nuevo. Tenemos el número aleatorio que es 13. Si es mayor o igual que 13, entonces se está sumando. Seis, 6, 1. Y la suma total sería 25. Entonces esa es la parte de ese bucle. Vamos a realizar otro ejercicio. Entonces vamos, por ejemplo, a crear una nueva variable que se llama let, definirla con let, y por ejemplo le colocamos numbers array. Vamos a pasar aquí a crear dentro de un array, a ingresar varios números con ayuda del bucle. Entonces definimos esa variable y vamos a crear otra variable y de iterador que la vamos a inicializar en 0, para que, llamando a nuestro bucle while, colocamos la condición el iterador mayor o igual a 10. Si el iterador entonces es mayor o igual a 10, llamamos a number array y le colocamos el método .push para que pueda insertar dentro de este array los números. Entonces pasamos dentro la variable iteradora y vamos a, por ejemplo, darle y más igual 2 para que vaya sumando, en este caso incrementando el valor de 2 en 2. Entonces si ejecutamos nuevamente nuestro ejercicio, vamos a también a mostrar en este caso el log de los
number right para ver los números en este caso del 0 hasta el 10. Entonces está iterando hasta el 10, ya que aquí le estamos definiendo que sea mayor o igual a 10. Entonces seguimos explicando otra declaración, pero en este caso sería la que se llama do while. Es muy similar al bucle while, pero entonces este bucle ejecuta un bloque hasta que una condición se evalúe como falsa. Es decir, es como al contrario del bucle while. Aquí en este caso del do while se va primero a ejecutar una condición una sola vez, bueno, a ejecutar un bloque de código y después se va a evaluar la condición. Entonces vamos a crear otra variable let count number para realizar otro ejemplo igual a 0. Ya creamos aquí el bucle do while. Entonces, primero tenemos que hacer el bloque y después la condición del while. Listo, pero solo la condición acá para pasarle entre paréntesis lo que se va a evaluar. Entonces aquí vamos a crear un loop para ver la ejecución de los números. Entonces podemos pasar aquí entre estas comillas, colocarle número, los puntos y vamos a pasarle la variable con number que es la que hemos creado ahora, y tenemos que incrementar igual esta variable. Podemos también utilizarlo nuevamente con el más, el operador de incremento, y aquí le definimos la condición que se debe cumplir para que termine ese bucle. Entonces le podemos colocar que sea menor o igual a 8. Entonces vamos a ejecutar de nuevo el ejercicio y vemos que aquí sí ya está directamente iterando del 0 hasta el 8, ¿sí? Obviamente porque estamos definiendo la variable inicial de 0. Entonces se está ejecutando nuevamente todo el ciclo y a la final, cuando ya termina el bucle, evalúa que es igual a 8, entonces cierra el bucle y finalizaría la ejecución. Vamos a crear otro ejemplo, ¿sí?, con respecto a este bucle para que quede un poquito más claro. Entonces voy a necesitar otras dos variables, por ejemplo sum number, suma de números, es igual a, lo iniciamos en 0 y podemos colocar other random, sí, que sea otro número aleatorio. Vamos a colocarle así, le definimos también en 0 y vamos a crear entonces el bucle do while. Creamos el bloque primeramente y después si definimos la condición del while. Entonces en este caso voy a tomar de nuevo esta suma de números, lo voy a colocar el pero más igual para que sume e iguale el other random, que ya lo hemos definido acá como inicial en 0, y voy a colocarle el other random igual a
otro número aleatorio, mat.floor, y dentro de los paréntesis el mat.random. Podemos colocarle hasta un máximo de 20. Aquí ya nos faltaría solamente la condición, que sería el other random mayor igual a 3, simplemente 3 para no hacerlo tan extenso. Entonces en este caso sí se va, dependiendo del número aleatorio que se va generando, va a ir aumentando ese other random. Y vamos a colocarle entonces la suma, el log, para mostrarlo en consola, y podemos colocarle total suma random. Sí, entonces pasamos aquí también la variable SomeNumbers. Vamos a ejecutar entonces en la consola y vemos que el total de la suma del número aleatorio es 27. Sí. Entonces ahí está realizando esa suma, está botando un número aleatorio y lo está sumando en cada iteración. Vamos aquí a colocarle un log de, por ejemplo, ese other random, para que nos muestre cuál es el número aleatorio que estamos ejecutando desde adentro. Y bueno, aquí son las operaciones que estaría realizando: 4, 12, 7, y por eso en total da 39. Entonces sería como dos ejercicios que comprenden el bucle do while. Vamos a ver otro bucle que se llama el for. Este bucle for en JavaScript pues itera los elementos sobre un número fijo de veces. Entonces para eso podemos crear un let, un array new es igual a, vamos a tomar un listado de nombres de personas para ver más fácil este ejemplo. Entonces agregamos a Juan, Pedro, aquí todo entre comillas, Diana y Raúl, y otro nombre más de ejemplo, Marta. Ya quedamos aquí nuestro array de nombres, y ahorita sí, entonces vamos a hacer el for. Aquí está. Entonces aquí nos bota un bucle for ya definido. Los parámetros que acepta este bucle primeramente son una variable inicial, después la condición, y por último otra variable que ya nos permita ir definiendo que la condición de aumento o decremento dependiendo del bucle. Entonces aquí, como estamos en aumento, podemos darle más, y para que vaya iterando sobre cada uno de los nombres. Entonces voy a borrar en este caso este constante, ya que lo bota por defecto como ejemplo, y vamos a definir, por ejemplo, una constante element es igual a array index. Bueno, ahí quedaría prácticamente casi lo mismo. Console.log
de los elementos. Pero entonces aquí sí, lo coloqué en minúscula, ¿sí? Para que nos muestre cada uno de los elementos. Aquí estamos ejecutando la array.length, que nos permitirá cambiar por cada uno de los nombres. Entonces si ejecutamos el ejercicio, bueno, vamos a ver aquí en esta parte dice que array, porque aquí deberíamos de pasarle el array new. Cambiémoslo aquí, cambiémoslo acá, listo. Entonces ya se me hace rara esa parte, pero ya volvemos a ejecutar y ahí sí nos mostraría el array new, iterando sobre cada uno de los nombres que hemos definido. Sí, listo. Vamos a hacer otro ejemplo sobre este bucle para que tener un poco más claro. Entonces podemos definir nuevamente el bucle for. Vamos a colocarle solamente que sea i igual a 0 y menor que 6, solamente números vamos a incrementar. Entonces si vamos a definir aquí un log y mostrar estado de números for, y aquí dentro pues pasamos la variable iteradora. Entonces ahí lo que estaríamos realizando sería pasándole la iteración de los números que sean menores que 6, es por eso que termina en 5. ¿Sí? Listado de números está del 1, 0, 1, 2, 3 hasta llegar al 5. Eso es lo que nos permitiría realizar ese bucle. Hay veces es más conveniente utilizar este que el bucle while, que también, como ya vimos, está iterando también sobre unos elementos, pero en muchos casos es más favorable utilizar este bucle. Vamos a realizar otro ejemplo. Entonces creamos el for, bueno, coloquémoslo aquí con por defecto y que sea mayor, en este caso igual, y definimos directamente un número, por ejemplo el 4. Entonces aquí lo que vamos a hacer es bueno, necesitamos otra variable, llamémoslo por ejemplo for sum, que es la suma en el bucle for, que sea 0, para que aquí adentro del for sum la llamamos y la sumamos incrementando la variable i del iterador. Entonces vamos a llamarla con un log para mostrar esa variable como queda la suma. Entonces volvemos a ejecutar y nos dice que el total es 10, porque lo que está realizando aquí sería iterar sobre 1 más 3 es igual a 3, obviamente. Después vuelve a iterar sobre 3 más 3, que es igual a 6, y después vuelve a iterar sobre 6 más 4, que sería igual a 10. Entonces esa es la operación que estaría realizando esta
sumando e incrementando una variable que le estamos pasando iteradora. Podemos realizar incluso sobre estos bucles anidados, es decir, que colocamos un for, como aquí, con la variable j. Aquí podemos definir siempre cualquier otro nombre para esta variable, entonces j igual a 0, y aquí incluso no podemos, si no es necesario pasarle una parámetro de condición, no podemos pasarlos y se lo va a ejecutar normalmente. Entonces podemos incrementar más igual 2 para que aumente de 2 en 2 esa variable. Entonces vamos a colocarle un log de esa variable para verla ahorita que lo ejecutemos, y podemos incluso colocarle un if, ¿sí? Esta condición que, por ejemplo, si j a la variable iteradora es menor que 2, entonces aquí ejecutaría una acción, por ejemplo, se completa el bucle entonces si lo llamamos, vemos que va a continuarse pero no va a tener un ciclo de fin. Para cuando pasan estos casos de que el bucle se ejecuta varias veces, tenemos una instrucción que nos permite dentro del bucle finalizarla. Entonces podemos decirle if j mayor igual a 10 para que finalice ahí. Entonces le colocamos la palabra break, y esta sí es la que nos permite cerrar ese bucle. Entonces vamos a colocarle aquí, ejecutamos, y ahí sí cerraría lo que es ese bucle, porque está comenzando el 2, 4, 6, 8, y ya como definimos que si j es mayor o igual a 10, entonces break ya cierra y termina ese bucle sin necesidad de definir dentro de esta parte como lo hacemos acá, el i mayor o igual a 10, ¿sí? Se está definiendo en esta parte, pero aquí lo hice por este break para mostrar esa palabra reservada que tiene el lenguaje que nos ayuda a cerrar los ciclos. Y hay otra palabra que es la de continúe. Esta pues sencillamente lo que haría es continuar con el bucle, pero como aquí obviamente estamos hablando que es mayor o igual a, por ejemplo, 4, entonces que continúe, y obviamente aquí cerraría 2. Aquí muestra que se completa el bucle porque entra ahí a 4 y continúa. Si lo colocáramos aquí un break, entonces ya no completaría hasta 10, sino que 0, y ahí ya, como es menor a 4, bueno, vamos a colocarle menor o igual a 4 para que veamos más ejecución. Sería 0, bueno, como estamos comenzando el de 2, 2, 4, y ahí finaliza y cierra. Pero si le colocamos continúa, entonces sí continuaría el bucle sin ningún problema. Entonces 0,
Y bueno, ahí está ejecutándose varias veces porque obviamente está hablando mayor igual a 4. Cuando es mayor igual a 4, 2 mayor igual a 4, entonces por eso se completa. Y hay que comenzar de solamente a 0 y votar a palabra se completa, porque obviamente sabemos que está ejecutándose cada vez hasta que esta condición ya cierra el bucle en 10. Cuando es menor que 4, pues no muestra en este caso el string de el bucle se completa el bucle. Esa sería otra manera de crear un bucle y dentro otras instrucciones que permiten llevar como tal el flujo del programa, pues dependiendo de lo que se esté programando. Vamos a explicar lo que es otro bucle, que es el for-in, que eso es de la parte un poco más actual de JavaScript. Este bucle es muy similar al bucle for-in, itera sobre las propiedades de un objeto. Para cada propiedad se ejecuta el código del bloque de código. Entonces, para entenderlo, vamos a realizar un objeto que lo definimos con palabra cons y vamos a definir unas capitales. Entonces vamos a colocar K capitals es igual, un solo igual es necesario, y dentro de estos corchetes ya sería el objeto. Colocamos A como por ejemplo y vamos a definirle Alemania, coma. De todos los objetos, pero esta sería definida por coma. B Berlín, C quémosle Croacia, y D Dinamarca. Bueno, como ejemplo eso. Entonces supongamos que queremos iterar sobre estas propiedades del objeto. Entonces creamos nuevamente el bucle for, pero en este caso no era el for-in, sino el for normal, sino el for-in. Entonces vamos a definir una let y esto itera sobre una llave. Entonces podemos colocarle key int capitals, ya que eso es lo que vamos a iterar, y el bloque sería acá donde podemos definir un log pasando por cada key y bueno, aquí podemos ponerle dentro de corchetes key, pero esta como es una variable, entonces la colocamos dentro de esa parte, dos puntos, la key, para que quede un poquito más claro, y acá le pasamos la capital, entonces pero la variable capitals, y para que itere acá tenemos que pasarle dentro de estas llaves la key, así. Entonces vamos a ejecutarlo en nuestra terminal. Vemos que aquí ya sí nos muestra lo que hemos definido en este log. Sería la A, Alemania, B, Berlín. Normalmente aquí podemos también solamente pasar los valores, pero aquí decidí pasar también la llave sobre la que está iterando.
¿sí? Entonces es un bucle que es más sencillo de realizar. Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Entonces podemos crear un for, pero vamos a iterar sobre un con una constante. Tenemos una constante que se llame array nums de números. Esta vez vamos a iterar sobre un array de números, entonces colocamos por ejemplo 1, 6, vamos a unir cualquier otros números, supongamos que tengamos un listado de números aleatorios. Listo, con eso está suficiente. Entonces con el bucle for in, bueno, que ya lo tenemos, estamos declarando por acá, vamos a llamar entonces a una variable iteradora, bueno, en este caso constante iteradora, const int array nums, simplemente eso. Entonces llamamos en el código, ya la podemos imprimir y simplemente también podemos pasarle esa constante iteración para que nos muestre simplemente el array de los números, ¿sí? Eso sería como tal ese ejemplo, ese bucle. Entonces vemos que ahí, bueno, en este caso está iterando sobre el índice, o sea, comenzaría 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diríamos que nos muestre el número, ya sabemos que entonces le pasamos el corchete y le pasamos el array nodes. Entonces estamos de nuevo, bueno, nos bota porque sería aquí al revés, array news sobre cada iterador. Ahora estoy llamando array news y no es array nums aquí. Listo, entonces ahí sí nos está mostrando que es el valor de los números. Y anteriormente, si nuevamente le dejamos el i, pues sería solamente los índices de cada uno de los números. Recordemos que un array siempre comienza con 0. Vamos a explicar otro bucle que sería el for of. Con esta sentencia for of se ejecuta un bloque de código para cada elemento de un objeto iterable. Entonces también podemos crear otra constante para definir, por ejemplo, unos nombres, name array de nombres. Acá dentro de esas corchetas pasamos otros nombres, por ejemplo Diego, José y Antonia. Listo. Bueno, aquí es igual, aquí no es igual obviamente. Listo, ahí ya. Entonces vamos a crear el bucle for of y aquí también es muy similar al for in, pero este bucle, como dijimos, se ejecuta sobre un bloque en cada elemento para que itere sobre un objeto. Sí, entonces vamos a darle una variable let i de iterador sobre o de
el name array sobre esos números. Y aquí simplemente en el bloque le vamos a pasar el log de esa variable iteradora. Entonces, si le pasamos de esa forma, ya estará iterando sobre cada uno de los nombres que le pasemos. ¿Sí? Listo. Vamos a crear otro ejemplo sobre este bucle for. Entonces vamos a ver una forma, por ejemplo, de iterar no solamente sobre los nombres, sino sobre cada uno por ejemplo, de los dígitos o de las palabras que tenga un array. Entonces vamos a ver, por ejemplo, let.lenguaje para colocar dentro acá JavaScript o bueno, cualquier nombre iterador que nos vamos a iterarlo. Entonces definimos un for con el bloque. Entonces aquí implementamos con el let value, que sería el valor of lenguaje, y ahí pues sería como normal, como vamos a iterar sobre un solo nombre. La diferencia sería en esta parte, ya que si le colocamos el log de la variable lenguaje, perdón, del value, para que nos active acá. Entonces vamos a ver que aquí va a iterar sobre cada letra del string, ¿no? Entonces no es necesario hacer el punto length, sino que ya directamente, como le estamos pasando un string, una cadena string, entonces va a iterar sobre cada una de las palabras. En este caso, como era un array, sobre cada uno de los nombres. Vale, sería otro pequeño ejemplo de ese bucle. Vamos a pasar a otra instrucción, que es la switch. Escribe así, switch. Esta instrucción evalúa una expresión y ejecuta el cuerpo. Ya vamos a ver el cuerpo de esa instrucción, donde corresponde que coincide con el resultado de la expresión que se va a evaluar. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que nos quede más claro. Entonces supongamos que vamos a darle un valor aleatorio, y dependiendo de ese valor aleatorio vamos a mostrar, bueno, ese número vamos a mostrar qué número sea. Entonces, como vamos a definir el máximo del número aleatorio, por ejemplo, let value number new es igual a un número aleatorio punto floor. Dentro de los corchetes le pasamos mat.random, número aleatorio, y lo vamos a multiplicar por 4 nomás. Sí, ya tenemos ahí un número aleatorio que se va a mostrar números del 0 hasta el 4. Entonces creamos nuestra switch. Entonces aquí al principio está la condición y aquí están los casos. Entonces, como ya sabemos que el límite es 4, vamos primeramente a pasarle el number value number new, y aquí en este caso sería el 0 primero, ya que comienza ahí. Le pasamos el value number es igual a una string que diga 0. ¿Sí?
Y aquí tenemos la instrucción porque obviamente cerraría ese caso, pero como necesitamos más casos, entonces vamos a copiar en esta parte otro caso aquí. Entonces el otro caso sería el 1, el value number entonces sería 1. Carguemos los números en inglés. Otro caso sería el 2 y el otro sería el 3. Y el último vamos a dejarlo con la palabra default, el 4, ya que esta instrucción deja como por defecto un valor que nosotros definamos acá o una secuencia de instrucciones. Entonces simplemente vamos a colocarle log y vamos a colocarle de value is. Ya sabemos que es 4, pero pues le quedamos así y le vamos a concatenar entonces el valor y el break para que cierre. Y aquí simplemente vamos a cambiar to y el otro sería el 3. Listo. Y por último pues vamos a definir un log para poder ver en consola el valor que está botando, que estamos asignando. Entonces ejecutamos de nuevo el ejercicio y muestra que el valor del número aleatorio es 2. Si lo ejecutamos de nuevo, bueno, varias veces, pues aquí está 3, 0, 1, 1 otra vez, 1 de nuevo, 3, 3, 1, ¿sí? Entonces ahí vemos que está tirándonos números aleatorios. Como son poquitos números, pues a veces se repite, pero pues en cada secuencia, cada número que está seleccionando nos está mostrando esa parte del valor. Listo. Entonces sería esa parte del switch y de esa parte del flujo de control. Vamos a ver también otra parte que son las funciones. Entonces me voy a crear otro archivo que se llame 6 functions.s. Listo. Entonces vamos a ver un tema importante que son las funciones en JavaScript. Las funciones JavaScript pues se utilizan para realizar operaciones. Podemos llamar a las funciones JavaScript de muchas veces y realizar diferentes operaciones dentro de ese código, ¿no? Y reutilizarlas. Entonces una función sencillamente se escribe así: función. Aquí le vamos a colocar un nombre, el nombre de esa función. Cada función debe tener un nombre único y vamos a colocar aquí, bueno, no le pasemos parámetros por ahorita, solamente vamos a definir un log con una cadena de string pro hello dear. Listo. Entonces podemos llamar a esa función simplemente llamando greetings. Ya hemos utilizado las funciones, pero pues aquí las explicamos. Entonces ya vamos al ejercicio 6 y nos muestra hello dear, ¿sí? Entonces ahí está mostrando lo que es la función. Vamos a llamarla de nuevo, ya que como vimos podemos ejecutarla muchas veces sin que nos muestre un error. Vamos a darle en consola, ¿sí? Entonces simplemente está ejecutando todo lo que hay dentro de este bloque y vamos a poderle llamar muchas veces. Esto es muy práctico, pues
que a veces en programación vamos a necesitar que ejecutemos diferentes cosas y que se van a repetir a lo largo de la aplicación. Entonces para eso nos sirven las funciones. Creamos ese bloque dentro de una función y la llamamos cuando se requiera. Vamos a crear una función con parámetros, por ejemplo functions. Vamos a hacer una función de suma y dentro le pasamos acá dos números, number 1, number 2. Entonces dos números. Dentro del código pues simplemente le podemos pasar un return y vamos a adaptar el número 1 más el número 2 que lo sume. Listo. Entonces aquí para mostrar sobre consola sería un log y le mostramos acá la función. Pero recordemos que ya le creamos a la función add, que es la de sumar los dos parámetros. Aquí dice n porque no está definido un tipo. Entonces le pasamos, por ejemplo, ya los números 45 y 63. Si lo guardamos y lo ejecutamos, entonces nos va a dar 108. Listo. Y como decíamos, pues también podemos utilizarlo varias veces y con diferentes valores, ya que los parámetros pueden cambiar en este caso. Entonces 108 y 110. Listo. Vamos a crear, por ejemplo, otra función y la vamos a colocar dentro del bloque una condición, bueno, una instrucción if para evaluar. Por ejemplo, vamos a comparar dos números, compare numbers, lo podemos llamar compare numbers. Entonces aquí como vamos a comparar dos números, le vamos a pasar number 1 por ejemplo y number 2, así para que no se confunda con el otro, aunque no creo que no debería. Pero entonces dentro de aquí vamos a colocarle a evaluar si el number, que es el parámetro que le estamos pasando, number 1 es mayor que el number 2. Entonces simplemente le podemos dar un return de -1 de coma. Si no, podemos decirle si el number 1 ya le pasamos que es mayor, le podemos que es menor a number 2, entonces retornamos 1, ¿sí? Y una última, ya que sería si no es mayor ni menor, o sea que serían iguales, lo retornamos un 0. Listo. Entonces vemos que dentro de la función pues obviamente podemos hacer diferentes operaciones, como lo decía. Entonces vamos a colocarle un log de, llamamos obviamente la función que hemos creado, compare numbers. Si pasamos la función sin los parámetros que nos está indicando acá, de aquí está mostrando también el return 1, -1 y 0, los casos que hemos programado. Entonces pues obviamente no nos va a mostrar nada, va a mostrar un 0, ya que no se cumple ninguno de los dos casos, entonces return 0. Pero si le pasamos dos parámetros, entonces ahí sí los va a evaluar y vamos a mostrar en este caso 1, ya que el número 1 es menor que el 63, el 48 es menor que 63 y podemos solamente evaluar otros dos números, en este caso 105 es mayor que 63, entonces nos deberá mostrar el -1, ¿sí?
Entonces el primero es el 1 de este comparación y el segundo de la segunda llamada de la función. Esa sería la cuestión de las funciones. Vamos a hablar, por ejemplo, solamente esos dos ejercicios para continuar. Vamos a mirar un tema que es importante dentro de estas funciones y se llamaría la parte D. Entonces vamos a ver el tema de hoisting. Entonces el hoisting es un mecanismo mediante el cual el motor de JavaScript mueve físicamente las declaraciones de las funciones a la parte superior del código antes de ejecutarlas. Entonces estamos acostumbrados a que ejecutamos las funciones, por ejemplo, a lo último, primero definimos y después ejecutamos, pero la cuestión del hoisting es que vamos a ver que hará este ejemplo. Por ejemplo, una función pequeña que muestra un mensaje message user, no le pasemos ningún parámetro y vamos a simplemente colocar un log de hi how, una pregunta, hola, ¿cómo estás? Entonces estamos acostumbrados a llamar la función aquí en message user, y es verdad, pues solamente si la llamamos entonces nos va a mostrar el mensaje hi how are you, pero la cuestión de hoisting es que podemos ejecutarla acá arriba antes de definir, de crear la función, y también nos va a ejecutar el código. Entonces esa sería como un tema que podemos tomar en cuenta a la hora de crear y llamar una función. Vamos a ver otro temita con las funciones, que sería como las variables, aunque ya hemos visto algo, pero ya variables locales. Entonces en las variables locales son las que obviamente van a ser ejecutadas dentro de un bloque. Vamos a crear una función para ver un ejemplo. Entonces creamos otra función que, por ejemplo, se llame show message. No le vamos a pasar tampoco ningún parámetro. Vamos dentro de esta función a crear una variable llamada mensaje new. Es igual a nuevo mensaje, por ejemplo, hello welcome here. ¿Sí? Entonces si llamamos aquí un log de la variable que estamos creando dentro, mensaje nuevo, llamamos a la función de paréntesis, entonces ejecutamos, nos va a mostrar el mensaje welcome here, pero si llamamos a la variable acá afuera, vemos que nos va a mostrar este error. Así que la referencia, el mensaje no está definido. La variable news, mensaje new, it's not defined. Entonces vemos que estamos definiendo una variable local que no es global, que solamente está dentro de esta función, por lo tanto no puede ser accedida sino de forma local. Entonces tenemos que llamarla dentro de ese bloque para que pueda ser ejecutada o llamada normalmente. Listo. Otra cosa con respecto a las
funciones sería la forma de declararlas. Entonces vamos a ver las formas de declaración. Hay como tal 7 formas de declarar una función. Vamos a ver las 7 formas con unos ejemplos. La primera forma es la función declaración, o sea, como lo estamos haciendo normalmente. Estamos declarando esta función. Por ejemplo, vamos a declarar otra vez acá, ejecutarla y vemos que se ejecuta 2 veces. Estamos declarando. Esa es la forma como normal en la que se usa, en la que se pues declara, como decimos, la función. Pero si en otra forma, la segunda forma sería como función expresión. Función expresión. Entonces vamos a crear un ejemplo de la función expresión que es creando solo una constante totals. Ejemplo es igual a función. Entonces estamos asignándole a una constante una función to. Dentro le podemos pasar un parámetro value, y aquí si ven el bloque, entonces podemos darle un return del value más 2. Entonces una función expresión se declara de esta forma, asignándola a una constante, y para que de esta forma, como en un log de totals, le pasamos el parámetro de 5, por ejemplo. Entonces va a sumar 5 más 2, o sea 7. ¿Sí? Entonces esa sería como la forma de definir, declarar la función expresión. La tercera forma sería por definición de método abreviado. Entonces, por definición de método abreviado, tenemos que, como la vamos a llamar directamente, crear primero los 2 corchetes, y dentro ahí sí llamamos a una función. No le pongamos ningún nombre, no le pasamos en este caso ningún parámetro, y dentro si la vamos a hacer unos ejemplos, por ejemplo name igual a mi nombre. Crear aquí, le vamos a mostrar un log donde le mostramos hello y le pasamos a variable name, que es mi nombre, como ejemplo, y vamos a colocar al final 2 corchetes para que de esta forma no tendremos que llamarla nuevamente, sino que la estamos llamando aquí cuando le estamos colocando los 2 paréntesis. Es decir, que si la ejecutamos ya nos va a mostrar lo que hayamos creado dentro del bloque de la función. Entonces esa es la función, la tercera, perdón, esta se llama, no se llama método abreviado, sino que se llama expresión de función, la expresión de función invocada inmediatamente. Sí, listo. Entonces esa es la invocaron inmediatamente. Se me hacía raro que estaba.
creando una función que no era. Sale. Esta es la que se llama invocar inmediatamente. ¿Sí? Ahorita sí, aquí vamos a ver cuarto, la declaración de función expresión. Entonces función expresión ya la hemos creado acá. La tercera es esta. La cuarta es la de definición de método abreviado. Entonces el método abreviado se crea de esta forma. Creamos una constante, por ejemplo shul, vamos a decir dentro de este bloque de código vamos a crear, por ejemplo, unos parámetros, por ejemplo, de estudiantes. Entonces vamos a crear, por ejemplo, students es igual a un array vacío, porque vamos a llamar a los estudiantes como un listado de estudiantes de esta forma. Entonces llamamos a school students, coma, bueno, pero acá no es como 2 puntos, sino que es igual, sino 2 puntos, para que dentro de este bloque le pasamos con el operador split, que después lo vamos a ver. Ahí está estudiantes, y aquí como estamos creando esta función dentro de este array, le ponemos this.students .push para poder ingresarlos a la lista. Otra vez el operador split con los estudiantes de coma. Esto es lo que va a permitir llamar a la lista. Entonces podemos hacer una list aquí con un parámetro index, dentro un objeto, para aquí como recordemos que como estamos dentro de este bloque es como si fuera un objeto. Entonces aquí sí ya vamos a mostrar un blog que nos va a permitir ver el listado de los estudiantes que le vamos a pasar. Entonces vamos a llamar aquí dentro los estudiantes this.students, y dentro de los corchetes llamamos al índice index. Listo, vamos a colocarlo aquí, se encuentra en la lista, ¿sí? Y vamos a decir, pero bueno, ¿dónde están los estudiantes? Entonces los estudiantes se la vamos a llamar siendo el llamado de school.add, ¿sí? Entonces .add ya nos va, aquí ya podemos acceder con el punto a lo que tenemos dentro de la función, ¿sí? Que el listado de estudiantes, pero vamos a la función add. Dentro aquí sí le vamos a pasar a los nombres de los estudiantes, por ejemplo Paula, Marta, C,
listo. Y si ya ejecutamos acá, como tenemos el log acá, deberíamos ver el listado acá. Pero en este caso no está mostrando porque estamos llamando a la función, pero necesitamos llamar al listado. Entonces colocamos el school.leads y como leads le dijimos que vamos a crear un index, entonces vamos a llamar el índice, por ejemplo, 2. Sí, ahí estamos agregándolo, pero no estamos llamándolo. Entonces si llamamos a varios estudiantes, el índice 2 sería Pablo 0, Marta 1 y José el 2. Si vamos al 3 sería 0, 1, 2, 3 Mario. Y en este caso, por ejemplo, llamamos al 0. Sí. Y entonces ahorita sí vemos que ahorita sí está llamando José, se encuentra lista Mario, Paula, que es el índice número 0. Listo. De esa forma estamos haciendo un ejemplo de una función de método abreviado con varias acciones que se ejecutan dentro del código de la función. Vamos a ver otra forma de declarar la función, que es con el arrow function, que es como se define actualmente muchas veces las funciones. Entonces creamos una constante, por ejemplo enterprise igual de paréntesis igual a este operador de asignación y dentro de ese bloque. Entonces está la arrow function. ¿Sí? Entonces dentro del arrow ya podemos colocarle un log. La empresa es, y aquí vamos a definir el nombre de la empresa, pero aquí vamos a pasarle por parámetro. Si ya me utiliza por ahí una función de raw function, pero aquí ya sería que tengamos presente que la raw function se declara de esta forma. Por ejemplo, IBM, en otra empresa, Microsoft. ¿Sí? Entonces si la ejecutamos, que pasa como en cualquier otra función. Entonces se mandó a la empresa IBM y a empresas Microsoft como dos parámetros. Esa sería la definición de arrow function o función de flecha en español. También podemos utilizar la de forma compacta. Entonces tenemos cons, que se utiliza mucho, por ejemplo new enterprise, que sea digamos como otra empresa, igual a, le pasamos el name como parámetro, name, pasamos aquí y sería aquí ya directamente pasarle los backticks empresa, y aquí si le pasamos la variable name. ¿Sí? Entonces estamos definiéndolo entre una sola línea, pero para eso obviamente tenemos que pasarlo dentro de un block y llamar a la función new enterprise dentro con el parámetro, por ejemplo Apple. Entonces si la ejecutamos vemos que llegamos a la empresa Apple definiéndola dentro de una línea, en caso de que pues solamente como que sean
expresiones cortas. Si ya tenemos más código, si ya debemos de crearle el corchetes para seguir programando dentro de ese bloque lo que se desea realizar. Otra forma de declarar las funciones sería con una función, como una función generadora. Este tipo de declaración se realiza llamando a la función con un asterisco. Este asterisco ya nos indica que es una función generadora, la cual tiene también como palabra particular la palabra yield, ya que cuando llamamos a una función, esta siempre se va a ejecutar dentro sin parar. Se ejecuta, bueno, dependiendo obviamente de lo que se haya en el código, pero se ejecuta sin hacer ninguna pausa. Pero como dentro de la función generadora está programa una palabra reservada yield, que ya no vamos a ver, entonces él pausa y hasta que no le pasemos el punto .nets no va a continuar. Entonces vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, de count numbers. Llamamos a esta función generadora así, y dentro del bloque vamos a crear una constante de números. Vamos a asignar aquí unos números, por ejemplo 1, 2 y 3. Entonces, como les decía, la función error usa esta palabra yield, es una palabra reservada. Entonces llamamos a numbers, pasamos el índice 0, va a ser como esa pausa ahí en ese índice. Entonces vamos a llamarla cons generator es igual a count numbers. Entonces vamos a asignarla a esta constante para llamarla más fácilmente. Aquí dentro del log llamamos a generator.nets y de esa forma ya va a permitir avanzar, continuar. Entonces si la llamamos, vemos que nos trae un objeto. Esta función retorna siempre un objeto. Entonces dentro de try podemos llamar a los tres índices, por ejemplo 1, 2, 0, 1 y 2, y cada vez que queramos continuar, entonces simplemente podemos llamar generator.nets y vemos que nos trae en cada orden un valor diferente, un objeto con el valor del array en este caso. Eso es como un ejemplo de lo que es la declaración de la función generadora. Aquí en este caso también podemos crear incluso dentro del .nets.value, ya que con ese .value no solamente nos va a traer el objeto, sino solamente el value, el índice, el valor que está dentro del índice, en este caso 0. ¿Sí? Entonces llamamos .value, entonces está continuando y llamamos al 1, 2, 3 sin llamar a ese objeto. Listo. Y esa es la forma de cuando encontramos una función con asterisco, es una función generadora. Y la última forma de declarar, la forma 7, sería de una función constructora. Función constructor.
Esta función constructora pues permite crear objetos, o también podemos realizar algunos cálculos, ya que esto tiene una particularidad. Por ejemplo, llamamos a cons sum función, vamos a llamarla así, una suma de números. Vamos a darle un igual, y esta función constructora la identificamos porque utiliza la palabra reservada new. Entonces new podemos llamar a función en mayúscula, y aquí podemos declarar varios argumentos, como dice acá, una lista de argumentos son aceptados. Dentro de esta lista de argumentos podemos definir parámetros, pero dentro de comillas, por ejemplo n1, n2, entre comillas. Ya no las llamamos simplemente así como las estamos acostumbrados a llamar, por ejemplo aquí return, ¿no? Sino que todo tiene que ir entre comillas. Entonces return n1 más n2, ¿sí? Entonces ahí ya estamos creando esta función porque le estamos asignando. Es una función constructora y vamos a llamarla de esta forma en un log, no en un console sino en un log. Vamos a llamar a la suma de sum functions, y aquí sí ya le podemos pasar los parámetros, por ejemplo, 8 y 6. Entonces, como estamos generando la construcción de esa función, entonces vemos que está retornando el valor de 8 más 6. Listo. Pero una forma donde se utiliza más es creando objetos. Entonces, por ejemplo, llamamos a la función, vamos a colocar por ejemplo person, dentro no le pasamos ningún parámetro, y aquí vamos a crear unas propiedades. Por ejemplo, this.name es igual a un nombre, John, coma, this.age sería una edad igual a 24. Perdón, ahí ya esos dos nomás, esas propiedades. Entonces vamos a crear la función. Entonces sería cons person igual a new. En este caso, como ya estamos creando nuestra función personalizante, colocamos persona mayúscula y cerramos corchetes. Listo. Entonces, para ver lo que estamos creando dentro de esa función con un log, vamos a llamar a person, pero en minúscula, que es nuestra constante de aquí. Listo. Recordemos que en JavaScript pues hay diferencia de mayúsculas y minúsculas, entonces tenemos que tener cuidado en esa parte. Vamos al ejercicio y vemos que dentro de la función person está los dos atributos de nombre y la edad. Podemos acceder incluso person punto, ya vamos a name, y en este caso también solamente pues va a llamar el nombre John, o si llamamos a name punto age, va a llamar a lo que es la edad. Listo, es 24, 14 es de esta suma. Listo. Entonces eso sería las 7 formas de las formas las que podemos declarar las funciones dentro de JavaScript. Voy a dejar hasta aquí los ejercicios de control de flow y de funciones en este video, y después continuaré explicando más a fondo lo que es sobre la creación de objetos y más temas de JavaScript. Muchas gracias.